Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE desde la 1 de la tarde contándote todo lo que está pasando dentro y fuera de nuestro país. Muy pendientes seguimos de todo lo que va pasando en Ceuta una semana después de la avalancha que sufrió la ciudad por parte de migrantes. Pero mira, hoy quiero hablarte de la que es también la primera preocupación de los españoles. Uno de los grandes retos que tenemos como país, que es el de la vivienda, en un país además que está creciendo gracias a todos aquellos que vienen de fuera, ¿no? Los datos los contábamos esta semana. España roza los 50 millones de habitantes, que es la cifra más alta que ha registrado nunca nuestro país, y a la que llegamos no porque los que vivimos aquí y hemos nacido aquí tengamos más hijos, de hecho la población nacida en España sigue cayendo, sino por los extranjeros que se mudan a nuestro país. Más de 10 millones de personas que viven en España han nacido fuera, ¿no? Claro, es inevitable preguntarse, sobre todo cuando acabamos de pasar por un proceso de regularización de migrantes, si estamos preparados para acoger a tanta gente. Hablamos mucho de los beneficios, que los hay, de que el país crezca, que más gente cotice, que más gente colabore para llenar una hucha de pensiones que tiene un agujero enorme, cada vez más grande, pero nosotros tenemos que también ofrecer un buen servicio, ¿no? Por decirlo así, un buen sistema sanitario, colegios suficientes y vivienda para ofrecer en aquellos lugares donde se concentra la mayor parte de la población, porque el desequilibrio en todo esto nos acaba pasando factura a todos. Ofrecer lo mismo a más gente se traduce pues en más tiempo de espera para que te vea un médico y en pagar más por el mismo piso, que es a lo que vamos, ¿no? Esto simplificando todo esto mucho. Fíjate, hoy hemos conocido que la compraventa de viviendas ha vuelto a subir un 1,6% en el mes de junio, después de 5 meses de caídas. Son datos, como digo, de esta mañana de estadística, pero es pronto para determinar si estamos ante un cambio de tendencia. De hecho, cogiendo los datos de la primera mitad del año, es menor que el del primer semestre de 2025. ¿A qué responde esto? Bueno, pues a varios factores, ¿no? Pero especialmente a ese que decíamos antes, a la falta de oferta para una demanda que es cada vez más alta. Mira, en España hacen falta casi 1 millón de viviendas, entre 700 y 900.000 según quien te dé el dato, ¿no? Y se construye muy poquito, 153.000 viviendas se esperan construir en España este año. Tampoco llegan todos esos anuncios de vivienda pública, de planes de vivienda que ha hecho el gobierno cada vez, pues que ha querido tapar alguna crisis, ¿no? Pero es que para colmo, y esto lo hemos analizado mucho en este programa, la red eléctrica española en zonas donde están muy saturadas, Madrid, Barcelona, donde hay mucha gente, pues tampoco está preparada para dar servicio a más hogares, ¿no? A construir más. Y todo esto, vuelvo al inicio, complica mucho que los precios bajen. Y por eso la mayoría de casas, de pisos en España, las están comprando extranjeros, muchos de ellas, ¿no? Una cifra que nunca se había visto antes. 1 de cada 6 viviendas en España las compra alguien que está fuera de nuestro país. Pero mira, no todo es malo, ¿eh? Por primera vez en 52 meses, que son unos 4 años, el precio del alquiler da un respiro. Ha registrado, según un portal inmobiliario, el primer retroceso desde marzo de 2022. Un 1,6% se abaratan los alquileres en España, que no es mucho, pero que esperemos sí marque una tendencia, porque de momento esto es insuficiente. Por cierto, de esos datos es llamativo un detalle importante. Donde más baja el precio del alquiler es en Barcelona y en Madrid, las dos grandes ciudades españolas. La primera aplica el tope del alquiler, la medida estrella del gobierno, y la segunda no. ¿Qué explicación encuentran los expertos? Pues que los precios no empiezan a bajar por las medidas tomadas, cuyo efecto se ha demostrado bastante limitado, ni tampoco por la bondad de todos los propietarios de este país que tienen un piso en alquiler, ni por un milagro divino. La explicación es más sencilla. Empiezan a bajar porque han tocado techo, simplemente porque ha llegado un nivel que ya nadie los puede pagar. Escuchas Mediodía COPE. Están pasando más cosas que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Lo primero, el ultimátum que el gobierno de España le acaba de dar a Italia. Exigiendo que rectifique y levante los controles en la frontera con España antes del lunes. Estos controles fueron reintroducidos por Italia el pasado 1 de agosto como respuesta a la crisis migratoria en Ceuta. Dice Moncloa que la medida ha afectado a la movilidad de miles de pasajeros en pleno verano y por eso amenaza con adoptar medidas proporcionales de respuesta a Italia. La otra cuestión es la de si va a permitir el gobierno que el rey visite Ceuta tal y como se ha comprometido Felipe VI. Bueno, pues desde el PSOE se limitan a decir que lo harán cuando sea oportuno. El ministro Óscar López. Normalidad absoluta. Su Majestad el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto.
Por lo demás, sumamos hoy una nueva víctima de su expareja. Sí, ocurrió en Benavís, en Málaga, hace 15 días. No se investigaba como asesinato machista, pero la investigación ha descubierto que su expareja confesó el crimen en un diario. Hoy, además, en Llanes, Asturias, se ha celebrado el funeral por Laura, la agente de la Guardia Civil asesinada por su expareja, también agente. Estamos hablando ya de 36 mujeres asesinadas en lo que va de año, el peor dato desde 2021. En cuanto al tiempo para este fin de semana, pues mira, calor más intenso y ojo a las tormentas. Rubén del Campo es portavoz de la EMET. Se superarán los 38 a 40 grados en amplias zonas del este, centro y sur de la península, también en puntos de Baleares, con noches que además serán muy calurosas y en ellas no se bajará de 22 a 24 grados en puntos del centro y del sur peninsular. Habrá un aumento de la inestabilidad y esperamos tormentas localmente fuertes y con granizo en el norte y este peninsular. Pues además vale la pena echar un vistazo a las carreteras en el inicio de este fin de semana de pleno agosto. ¿Cómo van las cosas de GT? Daniel González, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora 2 accidentes complican el tráfico en Valencia. Uno a la altura de Bétera en sentido Alicante y el otro en Paterna en dirección Castellón. Ambos en la autovía A7. Al margen de ello, otro alcance complica también la salida de Cádiz por la CA33 en los entornos de la Cortadura. Tráfico lento en la salida de Madrid por la 3 en Rivas, la A5 en Arroyo Molinos, en Ávila, la 6 en Arévalo hacia Tordesillas, también Vizcaya, la 8 en Gallarta, sentido Cantabria, y la salida de Barcelona por la 2 en Igualada. Se complica también la entrada a Valencia en la A3 en Loriguilla, Almería en la 7 en Viator, sentido Murcia, y en Jaén la 44 en Cárceles en ambos sentidos. Se encontrarán tráfico denso en Málaga en la A7, en la Cala de Mijas hacia Marbella y San Pedro Alcántara en ambas direcciones, la entrada a Cádiz por la 4 en San Fernando y la A7 en Guadacorte, sentido Algeciras. Y además, Jan Diomande, que no viajará con el Madrid a Hungría. Santi Duque, buenas tardes. Ángela, buenas tardes. El fichaje más caro de la historia del conjunto blanco, que anoche pasó reconocimiento médico, no se ha ejercitado esta mañana con el equipo al estar solventando distintos papeleos y no va a entrar en la lista de convocados para el partido que mañana mide a los blancos y al Ferencváros en Budapest. Mientras el Barcelona negocia con el Manchester City el fichaje de Rodri tras la negativa del medio centro a fichar por el Real Madrid y decantarse por el equipo azulgrana. Los de Flick viajan mañana a Udine, Italia, donde jugarán un triangular frente al equipo local y frente al Nottingham Forest, y el que también prepara un nuevo compromiso amistoso es el Atlético de Madrid, que ya con Kang In Lee en el equipo se mide este domingo en Corea del Sur al Manchester City. Y en motociclismo acaba de finalizar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, en lo que supone el regreso del Mundial tras el parón por las vacaciones. Alex Márquez ha sido el más rápido, superando a las Aprilia y con susto por la caída de Pedro Acosta, que afortunadamente no ha tenido consecuencias físicas. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Es la imagen de un atasco administrativo y a la vez de una crisis migratoria y también política. Más de 200 menores migrantes han pasado la mañana a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. ¿Quiere agua? ¿Sorba? No, pero tú grande. Migrantes menores que en muchos casos están solos. Imagen que además se repite desde ayer por la noche. Esperan para ser registrados por las fuerzas de seguridad, porque sin ese registro no pueden acceder a los centros de acogida, ¿no? Pero si al ser identificados resulta que su familia los ha reclamado en Marruecos, pues tendrían que ser trasladados a su país de origen. Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está siendo ese proceso? Bueno, digamos que los menores se han agolpado a las puertas de la Jefatura de Policía. Parecen haber salido de todos los lugares, escondites, son cientos. Creen algunas fuentes en interior que probablemente alguno incluso procedería de entradas anteriores. Habrían tomado la decisión de ir a la policía, dicen estas fuentes, al saber que no pueden ser devueltos. Es imprescindible tomarles filiación para iniciar el trámite de acogida que marca la ley y que es lo que ellos quieren. Y en eso están. Tras la reseña fotográfica, nominal, los datos pasan a manos de Fiscalía de Menores. Fiscalía lo comunica a la ciudad autónoma, que debe de hacerse cargo de ellos mientras inicia un largo proceso de gestiones administrativas. El equipo de evaluación deberá valorar, teniendo siempre en cuenta la voluntad del menor, si debe o no ser devuelto a su familia en Marruecos, con quién está más segura la criatura. El menor puede recurrir a la decisión que se adopte incluso, tiene su abogado que le representa. Se comunica a Marruecos la localización y filiación del niño, y son las autoridades marroquíes quienes localizan a la familia y preguntan si desean acogerlo de nuevo. Un trabajo laborioso, nos dicen, que se inicia en el Departamento de Extranjería, en Policía Nacional, están en ello en este momento. Escucha a Eduardo García, que es agente de la Confederación Española en la ciudad autónoma.
Si tenemos más de 1.500 o 1.600 menores, es prácticamente imposible que 6 funcionarios, 8, puedan identificarlos a todos y se proceda a la realización de todo el expediente. Es prácticamente imposible, es que es inhumano. Ante la avalancha a las puertas de la comisaría, pues se ha dado prioridad a las niñas. Nos dicen que están siendo ingresadas en un centro de acogida mediterráneo, se llama. Los niños van a otra ubicación distinta. La cifra que se maneja oficialmente son en torno a 1.300 menores, pero todo esto está ocurriendo además en una ciudad con los centros de acogida de menores absolutamente saturados, no, algo más que saturados. Hablaba de 2.000% de saturación, con lo cual ya no hay que decir nada más. Es una cifra que puede cambiar en cualquier momento. Absolutamente superados, buscando lugares de ubicación, de colocar, de que, en fin, y críos que siguen saliendo y saliendo y saliendo, y bueno, y según los conteos que llevan desde, por ejemplo, algunos vecinos en el barrio del Príncipe, sí, hablan de 4.000 y 5.000 críos. Vamos a ver dónde llegan las cifras reales. En cualquier caso, oficialmente están hablando en este momento de 1.300. Pues sobre eso, gracias, Juan. Ha hablado desde Ceuta la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hablaba también de esas cifras, del proceso que hay que seguir ahora. Ha confirmado que la intención es que el Gobierno se reúna con las comunidades a finales de este mes para empezar a hablar de ese reparto de migrantes, que será la segunda parte al resto de la península. Ha dicho la ministra además que el perfil de menores está cambiando. Hay un volumen importante, el perfil migratorio ha cambiado. Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños no acompañados. Más niñas, decía la ministra de Juventud e Infancia esta mañana desde Ceuta, y ha confirmado que se ha habilitado un segundo colegio para acoger a los menores que están solos, pero se están buscando más centros, nuevos espacios, a la espera de que en pocas semanas, como te decía, empiecen esas derivaciones a la península, pero como estamos contando de momento hasta finales de agosto, no hay previsto una reunión entre el Gobierno y las comunidades para abordar este reparto. Y en Marruecos, ¿qué? Bueno, pues desde Rabat, y según ha podido confirmar COPE, la posición del Gobierno marroquí es de colaboración, pero con condiciones. Nos vamos hasta allí, corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángela. Dice el Gobierno de Marruecos que está dispuesto a acoger a los menores migrantes no acompañados que están en España si nuestro país, ojo, elimina las trabas administrativas. ¿A qué se refiere cuando habla de trabas administrativas? Bueno, se refiere a agilizar especialmente los trámites para su retorno, porque ya nos han confirmado fuentes diplomáticas marroquíes que existen, esas instrucciones directas del rey Mohamed VI para facilitar ese regreso, pero claro, dicen que se tiene que cumplir todas las garantías. Cuando están hablando de cumplirse todas las garantías, lo ha explicado Juan Baños muy bien, toda la tramitación que hace que sea posible precisamente el retorno de ese menor, porque no se puede hacer de manera automática por lo que estamos explicando, con lo cual se tiene que estudiar cada caso y probar, insisten, que el regreso se realice con todas esas garantías. Estos procedimientos, sostiene Rabat, retrasan, incluso en algunas ocasiones o en casi todas, podría impedir las repatriaciones, con lo cual la situación no es fácil tratándose de menores de edad, pero insistimos que Marruecos habla de colaborar en todo momento para que eso sea posible. A todo esto, vea, las organizaciones humanitarias en Marruecos, algunas de ellas críticas con el Gobierno de Rabat, están también pidiendo garantías, ¿no?, en todo el proceso. Sí, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que ha celebrado una rueda de prensa esta mañana, ha denunciado la situación y dicen que no se puede entender esto sin tener en cuenta las dificultades sociales y económicas que afectan especialmente al norte de Marruecos. Hablan de falta de oportunidades entre los jóvenes, se pide una investigación independiente que permita esclarecer las circunstancias que llevaron a decenas de miles de personas a dirigirse hacia Ceuta. A esta explicación o a esta petición concretamente de esta organización no gubernamental se suman ya formaciones políticas. Ya hay un debate político dentro de Marruecos desde los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el PJD, que reconoce su primer ministro Abdillah Benquirán. Su primer ministro dice textualmente: siento tristeza al ver a tantos jóvenes, menores y mujeres caminando hacia la frontera, y pide una comisión independiente para conocer qué ocurrió. También los partidos de izquierdas e incluso partidos políticos dentro de la coalición gubernamental exigen saber, informarse sobre las causas de esta crisis, con lo cual esto también es importante.
Pues gracias, Bea. Eso desde el lado marroquí, ¿no? Por parte del Gobierno de España, pues sabemos hoy que van a comparecer en el Congreso 4 ministros a finales de agosto. Margarita Robles el 25, después Bolaños el 27 y al día siguiente Grande Marlaska y Álvarez. Lo harán en sus respectivas comisiones para dar cuenta de su gestión durante la crisis de Ceuta. El PP además ha pedido varias comparecencias la próxima semana en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, pero de momento en Moncloa señalan que prevalece la comparecencia en el Congreso. Alma Ezcurra es vicesecretaria del Partido Popular. La soberanía nacional no se va de vacaciones, la integridad territorial del Estado no se va de vacaciones y los intereses de España no se van de vacaciones. Por tanto, el Gobierno va a dar explicaciones porque tiene una obligación legal. El Gobierno tiene que comparecer en el Senado y el presidente del Gobierno tiene que terminar sus vacaciones inmediatamente. Bueno, sea como sea, el que no va a comparecer es Pedro Sánchez, que hoy ha presidido la reunión extraordinaria por videoconferencia. ¿Alguna medida o decisión concreta? Bueno, pues no parece. Hablan en Moncloa de un compromiso para poner en marcha pues nuevas medidas de auxilio a los migrantes que aún están en Ceuta. Hablan también de reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población y se comprometen a seguir utilizando los recursos del Estado. Hoy, sin ir más lejos, han llegado 2 fragatas de la Armada a la bahía sur de la ciudad, donde, por cierto, hoy ha muerto a primera hora un joven subsahariano cuando intentaba entrar en España, lanzado en parapente desde las montañas del lado marroquí. Bueno, y estamos también muy pendientes de las novedades y de más información sobre el nuevo y repentino caso de hantavirus detectado en España. Fíjate, lo habíamos olvidado, ¿no? Desde que en mayo llegase a Canarias el crucero Ondius. Bueno, pues ahora este caso no parece tener nada que ver con aquello. El afectado es un turista franco-argentino que ha dado positivo cuando estaba en Galicia con su familia y hasta allí nos vamos. Patricia Iglesias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento sabemos que está aislado y que hay otras 2 personas en cuarentena, ¿no? Sí, efectivamente, la persona que dio positivo y 2 contactos estrechos no están hospitalizados porque todos están asintomáticos. Según acordaron esta mañana Xunta y Ministerio de Sanidad, habrá que esperar a los resultados de las PCR que les han practicado para seguir tomando decisiones. Esperan que sea lo antes posible, a más tardar el próximo lunes. La directora xeral de Saúde Pública es Carmen Durán. Mensaje de absoluta tranquilidad. El hantavirus no es la COVID. Es un virus que no se transmite de una manera tan sencilla o como se transmitía la COVID, que eso se nos quite de la cabeza. Y el segundo mensaje de tranquilidad, hablamos de personas asintomáticas. Y este virus, cuando se transmite, es cuando hay síntomas. Estamos hablando de personas asintomáticas. Pero vamos a hacer pruebas, vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer aislamiento y vamos a hacer cuarentena por una cuestión protocolaria, por una cuestión epidemiológica y, desde luego, por una cuestión garantista y de prevención. Las personas que están en cuarentena pueden salir a la calle llevando eso sin mascarilla. La que dio positivo tendrá que esperar, tendrá que estar aislada. Por el momento no está claro cuántas PCRs tendrán que dar negativo para que se levante esta cuarentena, que es de 42 días a contar desde el último día en el que hubo síntomas. Se sospecha que la persona que dio positivo se contagió en Argentina. Las pruebas en Francia se las hicieron el 23 de julio y está en Galicia desde el día 3. Pues gracias, Patricia. Ahora seguimos en Mediodía COPE desde tu COPE más cercana. ¿Tienes algo que decir? Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes.
Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. En Chamberí, los vecinos de las plantas baja a quinta del número 52 de la calle García de Paredes se empiezan a volver a sus casas. Lo hacen después de que el lunes un incendio originado en la última planta arrasara parte del edificio y obligara a desalojar a los residentes. En total, 16 personas tuvieron que buscar un alojamiento alternativo. De momento, los vecinos de las plantas sexta y séptima todavía tendrán que esperar para regresar a sus casas. Allí está Sofía Carrillo. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal, Mónica? Sí, pues aquí parece que va a ser un proceso muy lento. Está la calle completamente tomada por las obras. Están los trabajadores aquí intentando sacar todos los escombros que pueden y sigue oliendo a quemado a pesar de que han pasado ya más de 5 días. Muchos vecinos de la planta baja a la quinta, además, no van a poder volver a sus casas como estaba previsto. Hace poco había aquí una cola de unas 30-40 personas esperando a ver si podían subir, pero muchos han encontrado con que sus casas están inundadas y llenas de hollín. Pero como te digo, la gran mayoría se dan la vuelta y se van a los hoteles. Mira, Ana es una de ellas, vivía en el segundo y no sabe cuándo va a poder volver. Sí, el problema, como eran las 11:30 de la noche, es que me dejé todas las ventanas abiertas. Está lleno de hollín y ahora vengo con el perito y es que estoy a punto de llorar para que recuperemos nuestra vida, porque hay que limpiar, habrá que pintar, el olor a humo. A mí se me han quemado cositas que parecen una tontería, pero empieza a sumar pues unos zapatos, las pinturas, tu día a día. Mis vacaciones han ido al garete, de tonterías, pero es que se te ha trastocado toda la vida. Bueno, y todos los días anteriores hasta hoy han venido de 11 a 12 de la mañana para ver si podían recoger algunas cosas o los medicamentos. Se subían con los bomberos hasta sus apartamentos, así que sí que han podido ver cómo están. Y uno de ellos es Fernando, que hasta hace poquito también estaba aquí para ver si podía rescatar algo más. Fernando es del sexto E, que es el apartamento que está justo debajo de la habitación en la que se originó el fuego y le han dicho que aparentemente dentro de un mes podrá volver a sus casas, pero está seguro de que igual no será hasta Navidad. Tenía toda la nevera que estaba horrible y lo saqué ayer. Según voy entrando en la zona del fondo, donde justo arriba donde fue el incendio, pues ahí está todo con agua y el techo está también mal, el suelo está mal. Yo voy a digo, bien, esto va a tardar mucho y ya está. Estoy en casa de mis hermanas, pero porque es que están de vacaciones. Por ahora no se sabe qué es exactamente lo que ha originado el fuego. La investigación continúa abierta, aunque la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha explicado que las primeras pesquisas apuntan a un posible fallo eléctrico. Gracias, Sofía. Y hoy el protagonista de la jornada también es sin duda el calor. Continúa activo el aviso amarillo por altas temperaturas que alcanzarán los 37 en la capital, los 39 en Alcalá de Henares e incluso los 40 en Aranjuez. Ante esta situación, la comunidad mantiene activado el nivel 2 de alerta por alto riesgo. Además, en la Sierra Norte no se descarta algún chubasco tormentoso por la tarde. Son las 2:23. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Beatriz Gómez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Se intensifican los niveles de circulación en hora punta de viernes a mediodía, aunque por el momento el tráfico continúa siendo fluido en la mayor parte de las vías madrileñas. Aún así, a esta hora ya encontramos dificultades en la salida por la A42 a la altura de la calle Antonio López, en el Paseo de la Castellana hacia la A1 y la carretera de Colmenar, y en la M30 a la altura de Puente de Ventas, donde se ha producido un accidente que mantiene ocupado el carril izquierdo de la calzada central y que está ocasionando retenciones que llegan ya a Avenida de América. Gracias, Beatriz. Y en la Dirección General de Tráfico está Daniel González. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora un alcance está complicando la salida de Madrid por la 4 en los entornos de Pinto, donde van a encontrar alrededor de 2 kilómetros de retenciones
está provocando el corte del carril derecho de la vía. Circulación lenta también de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en Butarque y A5 en Arroyomolinos, y se complica la entrada a la capital por la 42 a su paso por Getafe. Gracias, Daniel, y enseguida te cuento de qué se quejan muchos usuarios del metro. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. Ana, no pierdas de vista a Visión Plus. Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no? Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. COPE Madrid. Estar informado. Y a las 2:26 quiero que te subas conmigo al metro. Te estamos contando que en la calle el calor es sofocante, a lo mejor lo has podido comprobar tú mismo si has salido ya, lógicamente, pero es que al bajar al metro la situación no siempre mejora. Son muchos los viajeros que estos días se quejan de las altas temperaturas dentro de los vagones, especialmente en algunas líneas. Una de las que más quejas ha recibido ha sido la línea 1. Precisamente, subido a uno de sus vagones ha estado esta misma mañana Pablo Valdivieso. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Con qué te has encontrado allí? Pues nos hemos encontrado a muchos madrileños cansados, enfadados y, cómo no, sudando, porque aunque el trayecto que toman para ir a casa o al trabajo sea corto, dicen que es muy complicado soportar el calor. Y cuando hay más gente, la situación empeora todavía más. Lo que más repiten es que no es algo puntual, que pasa a menudo. Intentan apañarse como pueden, abanicándose o buscando algo de aire, pero todos coinciden en que así no se puede seguir. Sin aire, sin nada, sofocada, me da un soponcio ahí. Mira lo que he hecho, sentarme para que me pase. A partir de cierta hora por la tarde ya es inestable, no se puede estar en la línea 1. Se han reportado ya más de 400 quejas en la web Termo de Madrid, un proyecto ciudadano con el objetivo de evidenciar la falta de aire acondicionado en el metro de la capital durante los meses de verano. A diario, todos los días, o sea, no hay un parar. Vamos sin aire acondicionado, la gente a tope, hora punta, achicharrados como cucarachas en un rincón. La gente no puede ni abrir la puerta, pero esto es todos los días. Incluso ni los sábados ni los domingos, que la gente no trabaja, igual. Y Pablo, ¿se han tomado medidas para paliar esta situación? Sí, desde la Consejería de Transportes aseguran que están trabajando para evitar que estas incidencias se repitan. Para ello han destinado 3,5 millones de euros a reforzar la climatización de 93 trenes de las líneas 1 y 5. Además, se están retirando de la circulación aquellos trenes que presentan problemas con el aire acondicionado y se han intensificado las revisiones de los sistemas de climatización, entre otras cosas. Gracias, Pablo. COPE Madrid. Estar informado. Si vas a invertir, invierte con confianza con la empresa líder en su sector. Con Cibislen puedes invertir en inmobiliario desde 250 euros con rentabilidades del 11,50% anual y en proyectos con garantías. Entra en cibislen.com e infórmate sobre rentabilidades y riesgos. La inversión de confianza se llama Cibislen. Ya en el Teatro Amaya Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Y te cuento también que en la Comunidad de Madrid se compran más viviendas que el año pasado. La compraventa de inmuebles en la región en junio creció un 0,7% respecto a las mismas fechas de 2025. Según datos del INE, se vendieron 7.000 hogares solamente en ese mes. Escuchas Mediodía COPE.
2:30, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Pues sí, aquí seguimos en Mediodía COPE desde la 1 con esa fecha que ya sabemos cuándo va a dar el Gobierno explicaciones en el Congreso sobre la crisis migratoria, que una semana después sigue provocando muchos problemas en Ceuta. Va a ser la última semana de agosto, como había pedido Pedro Sánchez, aunque de momento no está previsto que comparezca el presidente del Gobierno. Sí han pedido comparecer a petición propia los ministros de Exteriores, Interior, Justicia y Defensa. Lo harán a partir del 25 de agosto. El PP había propuesto que dieran explicaciones antes, la próxima semana, de hecho, en el Senado, pero parece que el Gobierno no está por la labor, así que habrá que esperar a lo que digan en el Congreso, prácticamente un mes después de la avalancha que ha provocado una crisis que se ha seguido con interés dentro y fuera de España. Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento, y ese será el definitivo para la caída al abismo. Se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extraordinariamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía. Así describía a los parlamentarios europeos cómo está Ceuta, cómo se sienten los ceutíes. Su presidente, Juan Jesús Vivas, se lo decía, como te digo, a los parlamentarios europeos que participaron en la Comisión de Interior, a la que no acudió ningún miembro del Gobierno. No participaron, decían que por falta de tiempo. El Gobierno, por otro lado, sí está teniendo tiempo para dos cosas, ¿no? Para amenazar a Italia, por un lado, con tomar medidas si no retira esos controles fronterizos que aprobó la semana pasada después de lo que sucedió en Ceuta. Sorprende la contundencia con Marruecos, con Italia, perdón, y lo que estamos haciendo con Marruecos, esa comprensión a veces parece que excesiva. Y luego poniendo ya a la Fiscalía a trabajar para actuar contra las comunidades autónomas que se opongan al reparto de menores de Ceuta. Fíjate, un reparto que todavía no está previsto. La propia ministra Sira Rego lo decía esta mañana desde Ceuta, ¿no? Del que se va a empezar a hablar en 2 semanas con las comunidades autónomas. Pues oye, la Fiscalía ya a trabajar en eso. Acuérdate, la Fiscalía de quien depende, pues eso, y así estamos, no pendientes sobre todo de esos menores. Ceuta pide agilizar cuanto antes los traslados a la península. La situación es límite, con decenas de menores haciendo cola solos frente a la jefatura de policía de Ceuta para registrarse. ¿Quiere agua? ¿Sorba? Sí, no, pero tú grande. La situación de los menores es uno de los dramas que hacen de esta crisis una crisis humanitaria y que tenga la necesidad de que tenga una respuesta de todos, ¿no? Y eso incluye también a aquellos que usan esto a modo de chantaje dentro y fuera de España, empezando por los nacionalistas de PNV y Junts. Porque esta vez, a pesar de la resistencia, el PP ha dicho que cumplirá lo que diga la ley, como es lógico, y lo que dice la ley es que ante una llegada masiva como la que ha vivido Ceuta, todas las regiones están obligadas a acoger menores. Solo se pueden quedar fuera si triplican su capacidad, cosa que solo pasa básicamente en las que más presión sufren, ¿no? Sobre todo Ceuta, Melilla y Canarias. Y luego los chantajes del régimen marroquí, que dice que no hay problema en que los menores vuelvan a Marruecos, pero que España tiene que cambiar su legislación porque hay muchas trabas. Dicen que el problema no está allí, que el problema está aquí, cuando no se puede devolver a ningún niño a Marruecos sin la colaboración de las autoridades marroquíes, como ha contado el juez de Melilla, Fernando Portillo, esta mañana en Herrera en COPE. Lo tradicional es que Marruecos tenga una actitud bastante pasiva respecto a estas peticiones de colaboración. El principal objetivo de la ley es garantizar lo que sea mejor para el menor. Lo que se presume es que lo mejor para el menor es que vuelvan con sus familias. Pero como digo, si Marruecos no informa de quiénes son sus familias o no da razón de ser de la petición que se le hace por parte de las autoridades españolas de colaboración, claro, esa evolución a la familia no podrá efectuarse. En fin, un proceso largo y complicado, 6 meses, decía que puede durar el juez Portillo para que un niño vuelva con su familia en Marruecos, medio año, y te recuerdo, 1.400 niños que siguen solos en Ceuta. Escuchas Mediodía COPE. Y con Carolina Miravalles te cuento las noticias más destacadas a esta hora. 2 personas más en cuarentena por hantavirus en Galicia. Viajaban con el turista franco-argentino
vecino que ha dado positivo y están siendo vigiladas como contactos estrechos. Se les realizarán pruebas PCR dentro del protocolo sanitario activado por la Xunta de Galicia. Deberán guardar una cuarentena de 42 días, aunque los expertos todavía deben determinar desde cuándo empieza a contar este periodo. Están en Galicia, única parada que han hecho en España desde el 3 de agosto. Suben a 8 los muertos y más de 30 los heridos en un tiroteo en un instituto de Tailandia. El segundo incidente de este tipo en lo que va de año en el país. Los estudiantes apenas han tenido tiempo para meterse bajo las mesas, aunque al menos 3 de ellos han sido alcanzados por los disparos. Hay varios profesores también fallecidos y antes, en su propia casa, el agresor, que también ha perdido la vida, habría matado a sus abuelos con los que vivía. La pistola del crimen precisamente estaba a nombre del abuelo. Y hay esperanza en Venezuela. Chavismo y oposición dialogan para una transición pactada. De momento van a mantener esta primera fase hasta el miércoles día 12 de agosto, aunque se han fijado el mes de diciembre como plazo para los primeros resultados de esta negociación. Esta misma semana Estados Unidos garantizaba a la oposición venezolana que María Corina Machado podrá ser candidata si llegan a acordarse unas elecciones libres. Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Vamos a hablar del caso Rodri. Después de que ayer el jugador eligiera al Barcelona rechazando al Real Madrid, preguntaremos cómo es el día después en la Casa Blanca con la negativa y en la azulgrana negociando con el City. Contaremos también cómo es la primera jornada de Jan Diomandé como jugador del Real Madrid y si entra o no en la convocatoria para ese amistoso de mañana en Hungría. Estaremos en Corea, donde el Atlético de Madrid prepara su partido ante el City con Kang Il-lee con el grupo y pendiente de varias salidas. Repasaremos los principales movimientos en el mercado de fichajes a 24 días del cierre. Viajaremos a Inglaterra para hablar del regreso del Mundial de Motociclismo. Ya está en marcha los primeros entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Y también hablaremos, por supuesto, de nuestra nueva joya de Rafa Jodar, que sigue avanzando en el Master 1000 de tenis de Montreal. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Mira, te lo estamos contando hoy en Mediodía COPE. No hay sorpresa doble en el mercado de la vivienda, con bajada en el precio de los alquileres, algo que no pasaba desde hacía más de 4 años, pero con repunte de las compraventas después de varios meses de bajada. Pero antes de ir con los datos, conviene reflexionar sobre algo importante que además tiene mucha relación también con la crisis de la vivienda que vive España, ¿no? Y es la población. España roza ya los 50 millones de habitantes y mucho tiene que ver la llegada de migrantes a nuestro país. 10 millones son extranjeros. Solamente en los meses de abril, mayo, junio, la cifra aumentó a 104.000 migrantes. Aumenta la población, pero en España mueren más personas de las que nacen. Israel de Muñán, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Y eso es un análisis que vais a hacer esta tarde en la tarde de COPE. Sí, hay que decir que esto no tiene que ver, esta subida, pues alguien lo está pensando con la llegada a Ceuta de los últimos días, sino que es algo que se lleva produciendo mucho tiempo, como se produce todo en demografía, ¿no? Que se analiza con años. No hay más que escuchar lo que nos cuenta Carolina Montoro, que es geógrafa, especialista en temas de población y profesora de la Universidad de Navarra. A pesar de un saldo natural, esto es la diferencia entre los que nacen y los que mueren, negativo, porque en España hay mucha gente mayor y al final pues fallecen, lo que sí tenemos es un saldo migratorio positivo. Es decir, lo que hace aumente el número de personas residentes es que vienen a nuestro país más personas de las que se van. Si ponemos las cifras sobre la mesa, el año pasado murieron cerca de 450.000 personas en España, nacieron 100.000 menos, unos 350.000, y las cuentas, claro, parece que no cuadran, pero esto es mucho más sencillo de explicar de lo que parece, por lo que decimos, más de 10 millones de los 50 que residen casi hoy en España son extranjeros, es decir, un 20%. En cuanto a lugares, pues colombianos, venezolanos, marroquíes. ¿Y en dónde se han establecido? Pues en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia o Asturias son los lugares en los que se ubica esta gente. Fíjate, queda fuera Madrid y Barcelona, que podíamos pensar que son un polo de atracción. Pues mira, para que veas, lo analicéis todo a partir de las 3 en la tarde. Gracias, Isra. Gracias, Ángela. Abrazo. Pues mira, hablando de población que crece, a Pablo de repente le salieron unos cuantos compañeros de piso en sentido figurado, porque no vivían con él, pero sí estaban empadronados en su propia casa de manera, claro, ilegal. ¿Sabes cómo se enteró? Pues por una llamada de la policía mientras estaba de vacaciones. Tenía 8 personas empadronadas sin saberlo.
en ese momento la policía local pues prepara los documentos para dar de baja a estas personas y pude ver pues todos los nombres y esas 8 personas que están empadronadas. Más o menos por el tipo de nombre pues eran 7 personas árabes y una persona de origen latino. Este arquitecto de 37 años vivía en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, en un piso que en ese momento tenía puesto a la venta. Parece que precisamente, gracias a los datos de los anuncios, las mafias utilizaron su casa para empadronar a todas esas personas de manera irregular, ¿no? Por estas gestiones las mafias cobran cantidades que van de los 200 a los 600 euros. La entrevista completa, muy interesante, la tienes en cope.es. Bueno, y la otra derivada de esta España que crece en número de habitantes es el quebradero de cabeza de la vivienda, la primera preocupación de los españoles, del que llega y del que ya estaba aquí. Cabe preguntarse si está habiendo cambios en el mercado. Según uno de los principales portales inmobiliarios, el precio del alquiler ha bajado un 1,6%, la primera vez que ocurre desde marzo de 2022. Claro, lo que hay que ver es si esto se convierte en tendencia, que esperemos que sí, sobre todo lo esperamos los que estamos de alquiler. En cuanto a las ventas, Marta Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veníamos también de 5 meses consecutivos de caídas, pero hoy los datos oficiales nos hablan de un repunte. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica esto? Bueno, es un repunte mensual, pero hay que fijarse la tendencia, ¿no? Como decías, y esa tendencia es claramente de ajuste, porque hasta junio las compras de viviendas han retrocedido un 2,6% con respecto a hace un año, según el INE. Hablamos de ajuste y no de punto de inflexión, porque el volumen de ventas sigue siendo muy importante, casi 350.000 en el primer semestre, es decir, que el sector inmobiliario sigue fuerte, pero el coste del crédito está subiendo y la oferta es insuficiente. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. A pesar de las condiciones favorables para la demanda, esperamos que las ventas de viviendas caigan un 7,3% en 2026 y podrían mostrar un leve avance en 2027 de un 0,6%. Pero los precios van a seguir subiendo, Ángela, no hay oferta suficiente, tenemos un déficit de 700.000 viviendas y es muy difícil de corregir porque hay saturación en la red eléctrica, decían desde BBVA Research, y además está el enquistamiento de la ley del suelo, que dificulta también bastante la nueva construcción. Lo que decíamos, un reto absoluto de país porque nos condiciona a todos. Gracias, Marta. A ti. Oye, y no es cualquier cosa en la que se está preparando de cara al miércoles. Mira, 33.600 efectivos policiales. Un mando único de emergencias, aquí sí, en Ceuta no, pero aquí sí, de emergencias y vigilancia reforzada por tierra y mar. Esto solo en lo que tiene que ver con medidas de seguridad y de cara al eclipse de sol del próximo día 12. El gobierno calcula que van a llegar a 500.000 de turistas adicionales, sobre todo a las zonas rurales donde mejor está previsto que se vea ese eclipse. La DGT calcula que el eclipse puede provocar hasta 1,5 millones de desplazamientos, que son muchísimos, muchos de ellos hacia pueblos pequeños además y en carreteras secundarias. Y todo esto unido a los incendios, ¿no?, al riesgo de incendios que va a ser extremo en muchos puntos, está dejando un reguero importante de restricciones y cerrojazos de última hora. El objetivo, pues, no es ni más ni menos que velar por la seguridad ciudadana y reducir al mínimo el riesgo de incendios en zona especial protección como es la de Valdeloshielos, que está próxima al Monte del Pardo. El caso de Tres Cantos en Madrid, nos contaba su alcaldesa en funciones, se repite por toda España. Por ejemplo, se han cerrado parques naturales y se van a cortar algunas carreteras de acceso en puntos de la Comunidad Valenciana como la zona de la Albufera, cosa que ya está provocando cancelaciones en negocios. Valencia, Isabel Moreno. Los 30 locales de hostelería y las 50 empresas de barqueros de la zona del Palmar tenían reservas para el próximo 12 de agosto desde hace un par de meses. Ahora el escenario ha cambiado desde que el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que cierra la carretera CV500, único acceso a esa zona, a las 6 de la tarde como medida de seguridad ante la excesiva afluencia de gente que podría producirse en esa zona. Las cancelaciones han empezado ya a llegar. Raúl Magraner, del restaurante Bonaire. Reservas hay muchas. Tú imagínate que 30 locales en más de 2 meses que todas las barcas están contratadas. ¿Ahora qué tienen que hacer? ¿Perder el dinero? ¿Decirle a la gente que no venga? 10 días antes de decir, no, es que vamos a cerrar la CV500. Es que no vais a poder acceder porque se va a masificar el sector. No se puede hacer. Los hosteleros de la zona, que prevén al menos que se anulen la mitad de las reservas, se preguntan ahora quién será a cargo de los costes de personal ya contratado para ese día.
Medidas como esas se han tomado también, similares en Aragón, en País Vasco. Y hay un problema añadido también. ¿Qué pasa si el tiempo no acompaña? La pregunta empieza a ser ya recurrente. Se la hemos hecho a Germán Peris, del Planetario de Castellón. Aquí estaríamos del orden de... trabajaríamos sobre un porcentaje de cielo despejado de entre un 60 y un 70% de probabilidad. En su caso, no están preocupados porque junto a León y Burgos, Castellón es una de las zonas con menos porcentaje de nubes en toda España cada mes de agosto. Pero hay otros puntos donde ya se contempla la posibilidad de tormentas. Por ejemplo, en zonas de Castilla-La Mancha. José Luis Hornillos. En Castilla-La Mancha hay dos riesgos para la tarde del día 12, la calima y las tormentas, dos fenómenos que podrían tapar el cielo. Va a hacer calor, rozando los 40 grados, y cuando hace calor, en las zonas de sierra, en Cuenca y en Guadalajara, la posibilidad de tormentas ocasionales aumenta. Samuel Biener es meteorólogo de Meteorred. Parece que podríamos tener algo de polvo sahariano. Lo que está generando la incertidumbre es el posible paso de una pequeña onda de aire frío en altura. De cumplirse esto, podríamos tener algunas tormentas por la tarde. Pero como siempre pasa con las tormentas, la previsión no es segura hasta el día antes o incluso horas antes. ¿El problema? Pues que precisamente las sierras de Cuenca y de Guadalajara son los mejores sitios para ver el eclipse de toda la meseta central. Y sobre todo seguirá haciendo un llamamiento a la precaución. Nos sigue aumentando la probabilidad de incendios en gran parte de España, precisamente por las altas temperaturas y por la falta de lluvia, ¿no? Sobre todo, mira, en el interior de Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra, norte y sur de Aragón, interior de Cataluña, Madrid, norte y este de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía. En todas estas zonas, hoy el mapa comienza a teñirse de rojo por ese riesgo que empieza a ser muy alto de incendio. Riesgo que se incrementará durante el fin de semana. Así que mucha precaución, sobre todo si te vas a desplazar a una de esas zonas rurales que hay en nuestro país, sea para ver el eclipse o para pasar el fin de semana. Sigues en Mediodía COPE ahora ya desde tu COPE más cercana. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. ¿Qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Financialo hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteinglés.es. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. En Alcampo, del 7 al 9 de agosto tienes el bonito por piezas enteras a 6,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok. Busca COPE y escríbenos. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado.
Los negocios del entorno del pantano de San Juan afectados por el incendio tratan de recuperar la normalidad, aunque todavía resulta complicado. De momento, la actividad en la zona sigue siendo muy limitada. Continúa prohibido el baño y la navegación en el pantano de San Juan y también en la playa del Alberche en plena temporada de verano y en una zona donde pues muchos negocios dependen de estos meses. Por el momento, la Comunidad de Madrid ha anunciado ayudas directas de hasta 10.000 euros para empresas y autónomos, además de una línea de avales gratuitos para facilitar el acceso a financiación. Carlos es el dueño de 2 restaurantes de la zona, La Martuca y el Serengeti. Le vamos a saludar en este momento. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo estáis? Bueno, pues ahora mismo, como bien estabas comentando, estamos con el tema de solicitando todo tipo de ayudas que puedan venir bien. Y en estos momentos, pues como bien indicabas, está prohibida la navegación, está prohibido el baño y está prohibido el acceso tanto andando como en coche al pantano de San Juan por el peligro de que los árboles están cayendo, hay cables de luz tirados en el suelo, de telefonía, y por asegurar la zona, pues en estos momentos está prohibida la entrada al pantano. Claro, lo que os está afectando muchísimo, ¿no? Porque en verano muchísima gente va a esa zona. Yo no sé a vosotros cómo os ha afectado el incendio en estos 2 negocios que tenéis, Carlos. Pues como bien dices, al final estábamos en plena temporada. Los chiringuitos del pantano de San Juan siempre son los meses de junio, julio, agosto, cuando más gente viene, cuando más facturación tenemos. Y bueno, para nosotros el verano ha terminado porque tampoco dicen cuándo vamos a volver a reactivar la actividad, ¿vale? Bueno, nos han dicho, claro, que cuando la zona esté segura, pero no saben cuándo, entonces el verano está perdido. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa de aquí a unos meses. ¿Os han afectado a vosotros el incendio mucho las instalaciones de estos 2 negocios? Sí, en uno de los negocios, en el Serengeti, le hemos perdido total, ¿vale? Estamos esperando el martes a que venga el perito porque se está cayendo abajo, está calcinado completamente por dentro y por fuera. Y luego en el otro, en Martuca, tuvimos mucha suerte porque bajó el fuego hacia abajo, quemó unas sillas, un trocito de almacén, unas cajas y unas mesas, y cambió el viento y se fue hacia otro lado. Nosotros hemos estado mirando por las cámaras que tenemos dentro del negocio y la suerte es esa, que empezó a soplar el viento hacia un lado y se fue el fuego para ese lado, que estaba soplando el viento. Tuvimos muchísima suerte. ¿Os están dejando acceder sin problemas a la zona? A los propietarios de los negocios, y también se ha comentado y también estaban dejando entrar a la gente de los barcos, pues para que veamos un poco cómo están los negocios, la gente de los barcos cómo están sus barcos, pues para limpiar un poco las 4 cosas que tengamos que limpiar, retirar pues tipos de cosas importantes. En mi caso yo salí corriendo y me había dejado allí la cartera. Y la verdad que eso se agradece, ¿no? Porque ha habido algún robo que otro, hemos sufrido robos en la población de San Martín de Valdeiglesias, siempre es la presa. Y bueno, pues está bien que nos vayan dejando entrar aunque sea una horita, porque es lo que se ha acordado, una horita, ¿vale? Para ver nuestros negocios, que todo esté bien, y la verdad que se agradece eso. Claro que sí, por lo menos porque bueno, estéis cerca de vuestras cosas, de vuestras propiedades, y ver un poquito lo que se puede ir salvando y lo que no. Pues Carlos, dueño de 2 restaurantes de la zona del pantano de San Juan, La Martuca y el Serengeti, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, adiós. Buenas tardes. Ahora hablamos a las 2:52 de la tarde. Hablamos, como te digo enseguida, de algo que todos tenemos en nuestro armario, las chanclas, un calzado muy socorrido en verano que puede acabar pasando factura a nuestros pies. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables. El cepillo de dientes, que luego se te olvida. ¡Sí, sí, mamá! En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. COPE Madrid. Estar informado.
Muchos madrileños que están en la región aprovechan el fin de semana para irse a la playa y algo que nos falta en la maleta son un par de chanclas. Claro, el problema llega cuando dejamos de utilizarlas solo para la playa y se convierten en nuestro calzado para todo. Paula Asegurado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Este tipo de calzado está pensado para momentos muy concretos, no para caminar durante horas. Montse Dieguez, podóloga del Colegio de Madrid, explica que este tipo de calzado puede acabar pasando factura a nuestra salud. Las chanclas son peligrosas si no se utiliza en un sitio exclusivo para evitar contagios o desplazamientos muy cortos desde mi casa a la playa, desde mi casa a la piscina. No es un calzado casual, es peligrosa desde el 1 año hasta los 90 años. Es peligrosa en todas las edades. Al no sujetar bien el pie, aumentan el riesgo de torceduras, obligan a cambiar la forma de caminar y hacen que los dedos trabajen más de la cuenta, acarreando unas consecuencias que pueden llegar a ser crónicas. Entre que encogemos los dedos y las fuerzas del pie están chocando contra las fuerzas del suelo por no tener una amortiguación, toda la estructura ósea y tendinosa de la fascia plantar va a tener una lesión, que vamos a terminar una fascitis con un dolor horrible en toda nuestra musculatura del pie. El mensaje no es dejar las chanclas guardadas todo el verano, pero sí sustituirlas por otro tipo de calzado para otros lugares que no sean húmedos. Tiene que ser un calzado, primeramente, que tenga una sujeción en el antepié, en el medio pie y en el tobillo, sobre todo en el tobillo. Dejemos los plásticos, porque eso hace más que sude el pie. Tiene que estar hecho del lino, el algodón, una buena suela de amortiguación y podemos estar tranquilitos todo el verano. Esto es un gesto sencillo, aunque muy útil para evitar molestias y lesiones durante el verano. Gracias, Paula. COPE Madrid. Estar informado. En una mudanza hay cosas que se mueven. Tus recuerdos, tus muebles, tu vida. Lo que no debería moverse es tu tranquilidad. Confía en Sit Spain. Especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales y con servicio de guardamuebles. Solicita tu presupuesto en sitspain.com. Sit and relax, confía en Sit Spain y ya. Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. Madrid en verano. Más de 40 grados. ¿Qué va? ¡40% menos! En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas, en los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Valdemorillo recurrirá a cabras y ovejas para prevenir incendios. El ayuntamiento de esta localidad creará un rebaño para limpiar de forma natural las zonas verdes, veredas y vías pecuarias con el objetivo de reducir la vegetación y la carga de combustible forestal. El gobierno local ha tomado esta medida después de conocer un informe de la Concejalía de Medio Ambiente. En Mediodía COPE hemos hablado con Santiago Villena, el alcalde de esta localidad. Sería un proceso en diferentes fases. Hablamos de 150 cabezas de ganados, veremos a ver si finalmente las adquirimos o los gestionamos a través de una concesión directamente con alguna explotación ganadera, pero inicialmente estamos hablando de estas cabezas de ganado. El alcalde ha reclamado también más recursos jurídicos y económicos para que los ayuntamientos puedan desarrollar labores de prevención como estas. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés. Y no podíamos acabar de otra manera. Es el día grande hoy en el Rastro y Lavapiés. Esta tarde San Cayetano va a procesionar por las calles del barrio de Embajadores en una jornada en la que tampoco faltará la tradicional limonada. Último día de estas fiestas, pero no último día de fiesta en Madrid, en el centro. Mañana mismo empiezan las de San Lorenzo, que se van a prorrogar durante todo el fin de semana y hasta el martes también, con actividades para todas las edades y música en directo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE.
Una semana después de la crisis fronteriza, Ceuta sigue acaparando los focos. Pedro Sánchez ha presidido hoy un encuentro con varios ministros para la coordinación de tareas urgentes, desde el refuerzo de la seguridad a la saturación por el elevado número de menores sin referentes familiares que no es posible devolver a los suyos. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, calificaba ayer ante el Parlamento Europeo esta situación